Bueno, quiero dar las gracias un día más, una vez más, por la oportunidad que me dais. Gracias a todos vosotros que hacéis parte de este grupo y a los espíritus desencarnados también, mentores del mismo que como digo, siempre nos acogen con tanto cariño. Bueno, eh, en verdad la presentación de esta conferencia ha sido para mí un reto, un reto importante. ¿Y por qué digo esto? Porque la Génesis, así como el cielo y el infierno, son de aquellos libros de la codificación eh, que menos conocemos. No es de recibo eh, que estas obras tan importantes y que hacen parte de, del cuerpo doctrinario eh, sean para nosotros espíritas y estudiosos de la doctrina espírita tan desconocidos, pero es verdad que la mayoría de las veces nos centramos en el libro de los espíritus, el libro de los medios y en el Evangelio. Y nos perdemos toda la riqueza de contenido que tiene concretamente este libro, del cual celebramos este año su 150 aniversario. Naturalmente, en el tiempo que ha de sí una conferencia, no podemos profundizar, pero sí podemos hacer un esbozo de lo que es esta obra, sobre todo con el fin de intentar eh, abrir apetito, abrir ganas de profundizar en ella y de conocerla, de leerla y de sumergirnos en sus páginas que nos ofrecen una cantidad de conocimiento impresionante. No me quiero enrollar excesivamente. En enero de 1868, 10 años después de la aparición del libro de los espíritus, se publica la quinta obra de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco kardeciano. Esta obra se titula La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, y viene a cerrar, a completar lo que es el ciclo de las obras que componen la codificación espírita, el cuerpo doctrinario del espiritismo. Fue tal el éxito que tuvo la publicación del libro de los espíritus en su momento, que la primera edición, que aparece el 18 de abril de 1857, se agota nada más publicarse. Y es así, es por este motivo que el 1 de enero del año 1858 Allan Kardec funda la revista Espírita, una publicación que tiene carácter mensual y que va a constituirse como el medio de comunicación para aquellos que están interesados en las manifestaciones de los espíritus, así como para aquellos otros que naturalmente necesitaban conocer y comprender las enseñanzas que los espíritus superiores traían para la humanidad. Ese 18 de abril de 1857 comienza la tercera revelación. Las voces del cielo van a ofrecer sus enseñanzas a la humanidad mediante el intenso trabajo que realiza el maestro Allan Kardec. En estos 10 años, desde la publicación del libro de los espíritus hasta la publicación de la Génesis, se van a publicar otras muchísimas obras, como por ejemplo el libro de los medios, que aparece el 15 de enero de 1861 y que, como todos sabemos, como todos conocemos porque lo estudiamos, es un tratado de espiritismo experimental. Se dirige a la parte práctica del espiritismo. Contiene las enseñanzas específicas sobre las manifestaciones de los espíritus, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad y las dificultades y los escollos que podemos encontrar en el desarrollo y educación de la misma. Además, en ese interín, en esos 10 años, se publica qué es el espiritismo en su más simple expresión,
Viaje Espírita 1862, un libro también muy desconocido y muy recomendable porque recoge todas las experiencias de Allan Kardec en sus visitas a diferentes ciudades, las conferencias, los discursos, etcétera. Es un libro también que muy interesante y que nos aporta cosas verdaderamente valiosas. Aparece también, naturalmente, el Evangelio según el Espiritismo, cuya primera edición se publica en abril de 1864 con el título Imitación del Evangelio según el Espiritismo. Más tarde se cambiaría por el título que nosotros conocemos en la actualidad y que contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones, a las diversas situaciones de la vida. Un libro que nosotros los espíritas tenemos como libro de cabecera. Lo usamos, lo abrimos, lo leemos todos los días, todos los días. Todo buen espírita debe tenerlo siempre a mano, viajar incluso con él, para abrirlo, para leerlo, para nutrirnos, para buscar consuelo, para buscar respuestas. Es un libro magnífico, maravilloso. Seguidamente a la publicación del Evangelio según el Espiritismo, y ya en agosto de 1865 se publica El cielo o el infierno, el cielo y el infierno, o la justicia divina según el Espiritismo. Esta obra es también una obra desconocida hasta cierto punto. Sabemos que contiene, oímos hablar de ella, la leemos parcialmente en nuestros estudios del ESME, del ESDE, etcétera, pero somos muy pocos las personas que han profundizado, los espíritas que verdaderamente la han leído y han profundizado en ella. Quizá muchos de nosotros la leímos en un momento determinado y luego pues no hemos seguido profundizando. Igualmente es de obligado cumplimiento que nos hagamos el propósito de leerla porque es tan enriquecedora como las demás. La primera parte de esta obra contiene un examen comparado de las diferentes creencias con respecto al cielo, al infierno, los ángeles, los demonios, las penas, las recompensas futuras. Nos habla del dogma de las penas eternas, mostrando lo ilógico y la imposibilidad material de la eternidad de las penas. Y la segunda parte nos aporta innumerables testimonios de espíritus en diferentes situaciones, en diferentes momentos, ¿no? Tenemos testimonios desde suicidas, espíritus criminales, espíritus buenos, en fin, todo un compendium de comunicaciones que aporta numerosos ejemplos que vendrían a apoyar o a establecer las teorías las cuales han servido para dar forma a la doctrina espírita. Todos estos años, además de todas estas publicaciones, Allan Kardec dedica mucho tiempo, muchas horas de su vida a responder a la correspondencia que le llegaba. Se dice que podía recibir perfectamente 1500 cartas en un año, ¿no? Muchas de estas cartas, por cierto, las vamos a ver publicadas en la revista Espírita, de la que hablé anteriormente. Van a servir también de base para la elaboración de teorías, de hipótesis y muchas de ellas pues para dar respuesta acerca de la fenomenología o acerca de las dificultades morales que le hacían llegar los remitentes, ¿no?, de dichas cartas. Hay una nota de Allan Kardec precisamente en el Génesis que dice que esa concentración espontánea de fuerzas dispersas dio lugar a una gran correspondencia.
refiriéndose a todas las cartas que podía recibir. Monumento único en el mundo, cuadro vivo de la verdadera historia del espiritismo moderno, que refleja a la vez los trabajos parciales, los sentimientos múltiples que originó la doctrina, cuando aparece el libro de los espíritus, los resultados morales, las desviaciones y las caídas, archivos preciosos para la posteridad que podrá juzgar a hombres y cosas valiéndose de piezas auténticas. Frente a semejante testimonio, ¿qué será de todos los alegatos falsos y las difamaciones producto de la envidia y de los celos? Aquí hace referencia a las críticas recibidas con la publicación de sus obras. Como he dicho anteriormente, Allan Kardec, además de todo este trabajo de compilación y de dar forma al cuerpo doctrinario del espiritismo, además de contestar toda esta correspondencia, él contestaba todas y cada una de las cartas que recibía. Además de todo eso, Allan Kardec viajó muchísimo, visitando diferentes grupos, orientando, estudiando con ellos, instruyendo y sobre todo estrechando los vínculos fraternales con todos, a la vez que conocía y se interesaba en conocer de primera mano los problemas, los obstáculos, las críticas y oposiciones que la doctrina afrontaba. Y por supuesto, naturalmente, los logros, las conquistas que el espiritismo, estas nuevas ideas estaban alcanzando. Podemos, o conocemos, de hecho, cómo a la vez, al mismo tiempo que el espiritismo avanzaba y avanzó mucho en muy poco tiempo, estamos en condiciones de afirmar, a la vez que crecía el número de seguidores, los ataques de los fanáticos religiosos, de los escépticos, de los materialistas, eran continuos. Y no solamente para estas nuevas informaciones que llegaban del mundo espiritual, sino también hacia la persona de Allan Kardec. No obstante, a pesar de la dureza de esos ataques, de las críticas, de todas las infamias, de todas las injurias que el maestro Kardec recibió, también recibía innumerables estímulos, infinitas alegrías que le motivaron para la concreción de la tarea a la que se había comprometido. No le faltaba la ayuda, el apoyo extraordinario pues, de la dulce Gaby, de Amélie Baudet, que permanecía a su lado. Fue una época muy difícil, porque incluso se llegó, si recordáis, a poner en duda de dónde venían o qué origen tenían los bienes que Allan Kardec poseía, ¿no? Se llegó a decir que ganaba mucho dinero con todo este asunto. Por lo tanto, fue una época para él pues difícil y complicada, ¿no? Llegando a 1867, Allan Kardec señala que el espiritismo iba a entrar en una época diferente, en un periodo diferente. En esta primera década, desde la publicación del libro de los espíritus, una multitud de personas, como estamos comentando, se habían reunido alrededor de las enseñanzas para poder conocerlas de primera mano, aceptarlas, asimilarlas. Y es, como digo, en este periodo en el que Allan Kardec prevé que se abre un nuevo campo de trabajo. Ya había habido una aceptación importante de lo que la doctrina espírita traía, de lo que la doctrina espírita exponía y planteaba, pero Allan Kardec empieza a darse cuenta de que se acerca el momento de dar un paso adelante. Se abre un periodo, mejor dicho, un campo de trabajo novedoso que va a requerir mayores cuotas, mayores niveles de esfuerzo y dedicación. ¿Cuál es ese nuevo campo? Pues
él ve llegar a ese público refractario, a esos fanáticos religiosos, a esos escépticos, a esos materialistas de los que estábamos hablando. Ese es el objetivo que Kardec ve en este momento. Allan Kardec era consciente, por lo tanto, de la gravedad del momento y de la necesidad de dar ese paso adelante. Fijaros, en un mensaje del Espíritu de San Luis que data de 1867, refiriéndose al libro que está presto a surgir, la Génesis, se expresa en San Luis de esta manera. Dice, esta obra viene a propósito, en el sentido de que la doctrina está ahí bien afirmada desde el punto de vista moral y religioso. Recordemos, tenemos los cuatro libros anteriores, en los que se plantea toda la parte filosófico-moral de la doctrina. Y sigue San Luis diciendo, sea cual fuera la dirección que tome de ahora en adelante, tiene raíces muy profundas en el corazón de los adeptos, para que nadie pueda tener la desviación de ella por otra ruta. El espiritismo actualmente, dice San Luis, entra en una nueva fase. Al atributo de consolador se alía el instructor y director del espíritu en ciencia y en filosofía como en moral. La caridad, dice San Luis, su base invaluable, de él hizo el lazo de las almas eternas. La ciencia, la solidaridad, el progreso, el espíritu liberal, el trazo de unión de las almas fuertes. La cuestión del origen que se liga a la Génesis es para todos apasionante. Continúa diciendo, un libro escrito sobre esta materia debe en consecuencia interesar a todos los espíritus serios. Por ese libro, como él lo dice, el espiritismo entra en una nueva fase y esta prepara las vías de la fase que se abrirá más tarde. Como vemos, este libro, Génesis, va a abrir una brecha importante en el vasto dominio de la ciencia, sin dejar por eso de pensar en terrenos antes reservados a la teología o a la filosofía. En lo que se refiere a la importancia y oportunidad de la obra, vamos a encontrar algunos mensajes dirigidos a Kardec por los espíritus que lo van a fecundar en su elaboración y que merecen destacarse. El primer mensaje que encontramos data de 1867 y dice lo siguiente: personalmente estoy satisfecho con el trabajo, mas mi opinión poco vale al lado de aquellos a quien ella transformará, haciendo referencia otra vez a estos espíritus, a estos hermanos que se debatían en ese campo del escepticismo, en fin, de la falta de creencia, ¿no? Lo que sobre todo me alegra son las consecuencias que producirá sobre las masas, dice este espíritu, tanto en el espacio como en la Tierra. Hay otra comunicación más que data de julio de 1868, cuando ya está publicada la Génesis, que dice, está apenas en el comienzo el impulso que la Génesis produjo y muchos elementos avalados por ella se colocarán dentro de poco bajo tu bandera. Otras obras serias también aparecerán para acabar de esclarecer el juicio humano sobre la nueva doctrina. Este espíritu afirma y reafirma la importancia que esta obra tiene para cerrar ese círculo del cuerpo doctrinario, filosofía, de consecuencias morales y ciencia. En una comunicación espontánea, a través del medium que viene firmado como Señor D, se nos hace también llegar informaciones y opiniones al respecto. Dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Esta comunicación, por cierto, está publicada en las obras póstumas. Dice primero 2 palabras acerca de la obra en preparación. Conforme ya hemos dicho tantas veces, urge ponerla en ejecución sin demora y apresurar su publicación tanto como sea posible. Es necesario que la primera impresión ya haya producido su efecto en los espíritus cuando estalle el conflicto europeo.
aquí hacemos una pausa porque en verdad está hablando en esta comunicación, repito, que está publicada en las obras póstumas, está hablando de la Primera Guerra Mundial. Imaginaros, ¿no? En ese momento no sabía, o sea, había otros conflictos que derivarían después en la Primera Guerra Mundial. Pero está hablando de ese gran conflicto europeo, hacer ver lo necesario que es que esta obra se publicara antes y que ya hubiera hecho mella en aquellos que la recibieran. Si la obra se retrasase, los acontecimientos brutales podrían desviar la atención de las obras puramente filosóficas. Y como esa obra está destinada a desempeñar un rol en la elaboración en curso, es preciso que sea presentada en la ocasión oportuna. Sin embargo, no por eso deberás restringir su elaboración. Debes darle toda la amplitud deseable. Cada una de sus mínimas partes tiene peso en la balanza de la acción, y en una época tan decisiva como esta, nada se debe despreciar, ni en el orden material, ni en el orden moral. En lo personal, dice este espíritu, estoy satisfecho con la labor, pero mi opinión es de poca monta si se toma en cuenta la satisfacción de aquellos a quienes habrá de transformar. Sobre todo, lo que me alegra son las consecuencias que producirá en las masas, tanto en el espacio como en la Tierra. Y se pregunta, si no sobreviviese ningún contratiempo, ¿la obra podría aparecer en diciembre? Fijaros que la obra se publica en el 6 de enero, concretamente sale publicada el 6 de enero de 1868. Y contesta, no preveo dificultades insuperables. Tu salud sería lo principal. Y es por eso que te aconsejamos incesantemente que no te descuides en ese sentido. En cuanto a los obstáculos exteriores, no presiento ningún importante. Recordemos que queda poco más de un año para que Allan Kardec regrese a la patria espiritual cuando sale publicada la obra. Por lo tanto, había una preocupación también por la salud de Kardec, al que ya se le recomendaba ese descanso, pero él tenía la premura por terminar aquello que se había comprometido a hacer. Y así fue, verdaderamente, conforme fue previsto en estos mensajes que hemos leído, como muchos quedaron realmente avalados por nuevos estudios que vinieron después, y cómo, en consecuencia, después de la publicación de la Génesis, surgieron importantes investigaciones, libros, tratados, que marcan la nueva fase en la cual entraría el espiritismo, de acuerdo con lo dicho por San Luis. El espiritismo entra en una nueva fase y esta preparará las vías de la fase que se abrirá más tarde. Cada cosa debe ir a su tiempo. Así nos lo comunicaba el espíritu de San Luis. Pues bien, en la revista espírita de 1868 vamos a poder ver publicado el índice de la obra. Este libro es un estudio respecto de cómo fue creado el mundo, cómo aparecen los seres y cómo es el universo en sus fases material y espiritual. Hablamos de la parte científica de la doctrina espírita, que explica la creación y sus aspectos científico y religioso. Es una obra magnífica, magnífica. El objeto es, conforme indica el título, el estudio de 3 puntos fundamentales, a saber, la Génesis propiamente dicha, que abarcaría los capítulos del 1 al 12, los milagros según el espiritismo, que irían del capítulo 13 al capítulo 21, y las predicciones según el espiritismo,
del capítulo 16 al capítulo 18. Así podemos extraer el objeto de estudio, estos tres temas complejos que han recibido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y que han sido vistos y revisados por la filosofía, por la religión y más tarde por la ciencia. Ahora tocaba que fueran analizados a la luz de las enseñanzas entregadas por los espíritus superiores a la humanidad y de las leyes que rigen y se derivan de las observaciones de los fenómenos espíritas. Dice que a pesar de la intervención humana en la elaboración de la doctrina, como vamos a ver, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus, puesto que si se basara en la doctrina de un espíritu no tendría otro valor que el de una opinión personal. Muy importante el capítulo primero, muy importante leerlo con mucha atención, con muchísima atención. Yo os lo recomiendo a hablando del espíritu de la ciencia, que es el objeto verdaderamente de esta obra, es la parte científica, verdaderamente científica de la doctrina, podemos encontrar en esta primera parte cómo espíritu y materia son dos constantes de la realidad universal. Así, el espiritismo y la ciencia no son dos fuerzas antagónicas, sino que al contrario, demuestra Allan Kardec a lo largo de toda esta obra, se complementan. Así como la ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material, el objeto especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual que presenta. Ahora, como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza, rige incesantemente sobre el principio material recíprocamente, nos dice Allan Kardec. Las ciencias en el espiritismo se halla absolutamente incapaz de explicar ciertos fenómenos solo por las leyes de la materia. Hoy, 150 años más tarde, seguimos en esta misma tesitura desde el punto de vista de la ciencia materialista. Al espiritismo, sin la ciencia, dice Allan, faltaría apoyo y comprobación, el estudio de las leyes de la materia. Tenía que proceder al de la espiritualidad, porque la materia es la que primero estimula los sentidos. Si el espiritismo hubiese venido antes de los descubrimientos científicos, hubiese sido abortado. Con todo, nada surge antes de tiempo. ¿Veis qué importante? Cada cosa llega efectivamente a su tiempo. La fruta madura cae del árbol, eso, cuando está madura, cuando ha llegado su tiempo. El hecho de que la ciencia le ofrezca apoyo al espiritismo y confirmación no le garantiza competencia para pronunciarse acerca de este según el pensamiento de Kardec. Y él nos da diferentes argumentos. Dice que las ciencias ordinarias se sustentan en las propiedades de la materia, que se puede experimentar y manipular libremente. Los fenómenos espíritas revelan de inteligencias dotadas de voluntad propia y que nos prueban a cada instante que no se hallan subordinados a nuestros caprichos. Las observaciones no pueden ser hechas de la misma forma, requieren condiciones especiales y otro punto de partida. Nos habla cómo querer someterlas a los procesos comunes de la investigación, de la observación, es establecer analogías que no existen. Es importante considerar en este punto que las ciencias a las que Kardec se está refiriendo son las ciencias positivistas, clasificadas con matemáticas, astronomía, física, química, biología, sociología. Antes de abordar el contenido de la obra y ya en su primer capítulo, como he dicho antes, encontramos que la doctrina espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Y aclara ya en ese primer capítulo de la obra que lo caracteriza es que su fuente es divina, que su iniciativa
pertenece a los espíritus y que su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Kardec nos pone en antecedentes al respecto del carácter progresivo de la doctrina también en este primer capítulo, que como digo es muy importante que lo leamos y lo estudiemos en profundidad. Habla del carácter progresivo de la revelación y nos dice que el espiritismo asimilará siempre todas las doctrinas progresivas, sea cual sea el orden al que pertenezcan, siempre que hayan alcanzado el estado de verdades prácticas y abandonado el dominio de la utopía, o lo que es lo mismo, que el espiritismo nunca asimilará teorías que no hayan sido comprobadas, como tampoco opiniones personales, tanto de encarnados como de espíritus. Y fijaros, leyendo esto, yo hacía para mí una reflexión importante por algo que creo que se da con excesiva o con demasiada frecuencia entre nosotros, entre los espíritas. Muchas veces no sabemos discernir entre lo que es nuestra opinión personal o nuestra interpretación personal de lo que dice verdaderamente la doctrina espírita. Y nos cabe en ese sentido una reflexión desde la humildad, desde la humildad. Nuestras opiniones personales no pueden manchar, no pueden, ¿cómo decir?, contaminar lo que dice la doctrina espírita. No podemos permitirnos esto. Tenemos que ser fieles a lo que la doctrina espírita en verdad nos dice o está diciendo. Y si no sabemos, es mucho mejor expresar que no sabemos, que no conocemos, que no tenemos la respuesta, antes que adulterar, mezclando los conocimientos, pocos o muchos doctrinarios que tenemos, con nuestras opiniones personales. En ese sentido, yo haría un llamamiento, ¿no?, a esa humildad que debe de caracterizarnos, porque si no, estaremos comprometiendo seriamente a la doctrina espírita, y eso nunca va a tener un resultado positivo, nunca va a ser bueno, ni para nosotros, ni por supuesto para la doctrina, y muchísimo menos para las personas que nos están escuchando, que pueden muchas veces sentirse engañadas, bueno, no sé si el término es engañado, ¿no?, pero que pueden sentirse afectadas por esas opiniones personales. Allan Kardec en la Génesis se expresa de la siguiente manera. Dice que la generalidad y concordancia en las enseñanzas, ese es el carácter esencial de la doctrina, la condición misma de su existencia, donde resulta que todo principio que todavía no haya recibido la consagración del control de la generalidad no puede ser considerada parte de esa misma doctrina, porque no será más que una opinión aislada de la cual no puede el espiritismo asumir la responsabilidad. Y esta es la otra reflexión que yo quería hacer, si me lo permitís. No podemos tomar como verdades todas aquellas comunicaciones, todas aquellas literaturas que no hayan sido en verdad o que no hayan recibido, como dicen cada vez, la consagración del control de la generalidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nos enfrentamos a las opiniones personales de los espíritus que se manifiestan. Los espíritus, no todos, son espíritus puros, espíritus de luz, espíritus que la mayoría de los espíritus que se comunican a través nuestro son espíritus muy cercanos a nosotros. Es decir, que no tienen todo el conocimiento, no tienen toda la ciencia, no tienen toda la moral. Y nosotros asumimos como verdades absolutas aquello que no ha sido, que no ha pasado por ese control de la generalidad.
cuando se dan determinadas informaciones, debemos asegurarnos, como hacía Kardec, de que esas informaciones vienen por distintas vías. Esas mismas informaciones vienen por distintas vías. Es verdad que nos enfrentamos a un mundo complejo, porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, con Internet, todo el mundo publica, todo el mundo habla, todo el mundo dice. Pero en verdad tenemos que intentar volver de nuevo a la esencia, porque si no, repito, estaremos adulterando la doctrina espírita. En cualquier caso, la recomendación es clara, siempre Kardec ante la duda. Jesús y Kardec, como le decía Manuel a Chico. El espiritismo en verdad marcha al ritmo del progreso y nunca quedará rezagado, porque, dice el maestro Kardec, si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo, o si se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse. En el ítem 13 de este capítulo 1 dice que por su naturaleza la revelación espírita tiene un carácter doble, es a la vez la revelación divina y una revelación científica. Es divina porque su llegada es providencial y no es el resultado de la iniciativa humana, porque los puntos fundamentales de la doctrina son el producto de la enseñanza impartida por los espíritus encargados de Dios de revelar a los hombres cosas que estos ignoran. Hoy, dice, los hombres están maduros para poder comprenderla. Habla también de que se recomienda ejercer para que la doctrina no sea dictada ni impuesta ciegamente, hacer uso de la razón para comprender y para aceptar. Vamos a ver la concordancia, si os parece, del libro de los espíritus, de las obras, la unidad doctrinaria, ¿no? La concordancia entre todas las obras. Vemos cómo el libro de los espíritus forma el tronco, digamos, es el núcleo de todas las obras de la codificación, y lo que nos revela una unidad doctrinaria del espiritismo, cómo las cuatro partes que forman el libro de los espíritus, los cuatro libros, mejor dicho, van a dar lugar, pues la parte segunda, por ejemplo, del mundo espírita, va a ser la base para la construcción del libro de los medios. La parte tercera, de las leyes morales, va a ser la base para el Evangelio según el espiritismo. La parte cuarta, de las esperanzas y consolaciones, va a ser la base de la construcción del cielo y el infierno. Y la parte primera, la de las causas primeras, va a ser la base para la construcción de la Génesis, así como la introducción y los prolegómenos no fueron para la base para la construcción o para la escritura de qué es el espiritismo. El libro de los espíritus nos habla de quiénes somos. Fijaros, nos trae esa información, quiénes somos. El libro de los medios nos explica qué sentimos. La comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual. El Evangelio según el espiritismo nos habla de cómo conducirnos en esta vida. Nos trae las máximas morales que el Cristo dejó para todos nosotros, aportando nuevas explicaciones, nuevos esclarecimientos. La justicia divina me marca mi destino, me habla de las penas o de los goces futuros, según mi comportamiento moral, según el trabajo, para mejor o para peor que yo haya hecho. Y la Génesis me traslada o nos traslada a nuestro origen, de donde verdaderamente venimos. Más libros de la codificación, todos los libros de la codificación, contienen el desdoblamiento de estas enseñanzas que aparecen en el libro de los espíritus. Habla de Olindo Amorín que poseyendo la doctrina espírita tres aspectos fundamentales,
el científico, el filosófico y el moral, no podemos estudiar o desarrollarlos de manera unilateral, como hemos dicho, so pena de quebrar la referida unidad doctrinaria. Son libros que tenemos que coger y estudiar uno por uno. Del mismo modo, porque sé que resultaría inconveniente, ¿eh? Estudiar únicamente el libro de los espíritus o únicamente el Evangelio según el espiritismo, etcétera, etcétera, porque esto fragmentaría todo el conocimiento doctrinario que podemos encontrar. Todos los temas desarrollados en la Génesis son de altísima importancia doctrinaria y representan un manantial inagotable, y lo repito, un manantial inagotable de conocimientos tanto intelectuales como morales. Vemos todos los capítulos de la primera parte, ¿no? La Génesis, según el espiritismo, el bien y el mal, Dios, el esbozo geológico de la Tierra, la oronografía general, las revoluciones del globo. Habla de la génesis orgánica y de la génesis espiritual, comparativamente con la génesis mosaica, que nos presenta de una manera verdaderamente maravillosa, hablando de esos 7 días de creación como 7 periodos por los que atraviesa nuestro planeta geológicamente para dar lugar a toda la vida que hace parte de ella. La génesis bíblica se estudiada y abordada científicamente, transponiendo ese contenido alegórico. Esos 6 días narrados en las escrituras, como los largos periodos, como he dicho, dieron lugar a la formación del universo, de la Tierra, de nuestro sistema solar, que siguen el orden cronológico comprobado hoy en día por la ciencia en su investigación. Muy importante señalar que ha sido comprobado a día de hoy. Defiende el carácter revelador del conocimiento científico, filosófico y moral del espiritismo. Presenta una visión general acerca de sus orígenes del universo. Ofrece estudios sobre los elementos que conforman la realidad del espiritismo, de los fluidos, del fluido cósmico universal, fluidos espirituales. Es verdaderamente maravilloso. Ofrece la oportunidad de valorar la importancia de compartir el conocimiento adquirido. Se puede decir, dice en el capítulo 3, en ítem 8, que el mal es la ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. El mal no es un atributo distinto, como el frío no es un fluido especial. Uno es la parte negativa del otro. Encontramos toda esta riqueza de conocimiento. Nos habla de las concepciones también de la ciencia actual, cuando dice que el tiempo no es más que una medida relativa de la sucesión de cosas transitorias, algo que después vino a revelar Einstein, que la eternidad no es susceptible de ninguna medición desde el punto de vista de la duración. Para ella no hay comienzo ni fin, todo es presente. Nos está hablando de la teoría de la relatividad. Imaginaros, ¿no? Estamos en 1868. Del mismo modo, encontramos una comunicación del espíritu Quinquenat, que firma como Kinemant, en el capítulo 2, que nos habla de la providencia y que nos dice que del mismo modo se puede deducir la solidaridad entre la materia y la inteligencia, la solidaridad de todos los seres entre sí, la que une los diferentes mundos y la de las creaciones con su creador. Hoy sabemos que verdaderamente desde el punto de vista científico, que todo somos polvo de estrellas, todo en el universo se corresponde, se relaciona, hay una solidaridad que lo liga a todo. Mi cuerpo, mi materia es polvo de estrellas. Un buen día estalló una estrella, una supernova, y todos mis componentes, y todos los componentes que hacen parte de mi materia física son consecuencia de aquella explosión, de aquella supernova, los minerales, el hierro, todo lo que compone mi organismo. Imaginaros la riqueza de conocimiento que encierra esta obra. Encontramos comunicaciones interesantísimas de Galileo Galilei, como por ejemplo la que aparece en el capítulo 9, en las revoluciones del globo, en el ítem 15, que nos dice: así nacimiento, vida y muerte, o infancia, virilidad y decrepitud son las 3 fases por las que debe pasar toda la aglomeración de materia orgánica
o inorgánica. Solo el espíritu, que no es materia, es indestructible. Cuando nos habla efectivamente de esa ley de destrucción a la que la materia, todo aquello que es efímero, está sujeto, en contraposición a la eternidad del espíritu inmortal. Entramos en la parte 2 ya muy rápidamente, los milagros según el espiritismo, en la que nos van a hablar en el capítulo 13, en el ítem 1, hay concretamente un apunte, ¿no?, que dice que milagro es un acto del poder divino contrario a las leyes naturales conocidas. Y aquí va a hablar de los fluidos, va a hablar de los milagros en el Evangelio, de cómo se opera, eh, quitándoles totalmente eh, ese carácter sobrenatural, ¿eh?, de los milagros, tal y como las iglesias, las distintas religiones, mejor dicho, filosofías de distintas religiones, nos habían explicado hasta entonces. Nos dice que los milagros no son necesarios para la glorificación de Dios, que nada del universo se aparta de las leyes generales. Dios no hace milagros porque, al ser sus leyes perfectas, no precisa derogarlas. Aquí encontramos información sobre la vista psíquica, la doble vista, las resurrecciones, las curaciones, las apariciones, las transfiguraciones, todos los milagros que podemos encontrar en los evangelios. Y nos dice Luis J. Rivas en el libro Doctrina Espírita para Principiantes que los milagros realizados por Jesús respecto a la alteración de los elementos de la naturaleza bajo la acción de su poderosa mediunidad son explicados en la Génesis, son perfectamente explicados y perfectamente expuestos en esta obra. Encontramos una comunicación, Juan Evangelista, en el capítulo 15, que dice: pensad bien las enseñanzas que encierran los evangelios, aprended a distinguir el sentido cierto del figurado, y entonces los errores que os han legado durante siglos se van a ir desvaneciendo poco a poco, para dar lugar a la luz esplendorosa de la verdad. Magnífica recomendación de Juan Evangelista. Y vamos a la parte 3, en que hablamos de las profecías en el espiritismo. Capítulo 16, dedicado a la presencia. El capítulo 17, las profecías del Evangelio. Y el capítulo 18, en el que habla de que los tiempos han llegado. En esta última sección se presenta y argumenta la teoría de la presciencia, las profecías, lo que se llaman profecías o predicciones, además de analizar algunos ejemplos que encontramos en los evangelios canónicos. Kardec dará pequeñas pinceladas del proceso de cambio en el que, con la llegada del Consolador prometido, el planeta se estaba adentrando. La transición a un mundo de regeneración. En el capítulo 18, los tiempos son llegados, señales de los tiempos, la nueva generación, encontraremos informaciones valiosísimas del proceso regenerador de la humanidad, del papel que juega la doctrina espírita en el mismo, como poderosa palanca de transformación moral del hombre. Encontramos aquí en el capítulo 18, en el ítem 9, a la agitación de encarnados y desencarnados suele unirse casi siempre, ya que en la naturaleza todo se encadena, las perturbaciones de los elementos físicos. Entonces, durante un tiempo, se produce una auténtica confusión general, pero que pasa como un huracán, después de la cual el cielo vuelve a abrirse y la humanidad, restablecida sobre nuevas bases e imbuida de nuevas ideas, inicia una nueva etapa de progreso. Será el periodo que se inicia, que verá florecer al espiritismo y que éste producirá sus frutos. Una comunicación firmada por el doctor Barry, que nos habla de estos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo, cuáles son las señales que lo van a caracterizar, qué va a suceder, qué podemos esperar de esta era de transición o de regeneración que estamos iniciando. Voy a terminar, porque no quiero pasarme de tiempo, concluyendo con Emmanuel lo siguiente. Se puede decir que los principios codificados por Allan Kardec abren una nueva era para el espíritu humano.
compeliéndolo a la auscultación de sí mismo en el reajuste de los caminos trazados por Jesús al verdadero progreso del alma. Y explican que el espiritismo, por eso mismo, es el disciplinador de nuestra libertad, no solo para que tengamos en la tierra una vida social dignificante, sino también para que tengamos en el campo del espíritu una vida individual armoniosa, debidamente ajustada a los impositivos de la vida universal perfecta, consonante a las normas de eterna justicia elaboradas por el supremo equilibrio de las leyes de Dios. En verdad, la conferencia quedó muy corta, porque cada una de las partes de la Génesis merecería una charla aparte y un estudio aparte. Yo espero haberos hecho llegar mi entusiasmo por esta obra, de la que en un tiempo espero poder hacer un estudio comparativo con lo que la ciencia de hoy dice al respecto, porque vamos a descubrir maravillas, maravillas en esta obra de la que celebramos hoy, en este año, perdón, el 150 aniversario de su publicación. Os quiero dar las gracias, como siempre, por vuestra atención, por vuestra paciencia infinita conmigo. Y bueno, pues eso, mandaros un abrazo enorme, enorme. Y si tenéis alguna pregunta y buenamente puedo responder, pues estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias.